de ser lo más breve posible porque tenemos muy poquito tiempo. Voy a comentar básicamente los otros dos dossiers, sobre todo el dossier que se dedica a la coyuntura específica del Museo Nacional de Bellas Artes, pero me interesaba también pensar ese dossier en cruce y superposición con el dossier que trabaja textos que están en el tintero en relación a perder la forma humana, que había sido más profundizado en el número 4, pero creo que un cruce entre los dos dossiers podría ser bastante productivo, como para poder pensar el Museo Nacional de Bellas Artes hoy. En sí también, como decía Roberto, creo que es una revista que funciona un poco como una cápsula, que creo es mejor leerla en unos años, por lo menos sobre todo el dossier de Bellas Artes. No les recomiendo que lo lean en este momento porque se van a decepcionar bastante. Sí creo que puede funcionar como un material muy rico de acá a unos años. Y esto lo digo sobre todo porque las entrevistas que recopila ese dossier van a explicitar mucho todos los vicios que tenemos hoy o que piensa hoy el Estado en relación a la cultura. Muchos vicios, y eso se ve mucho en el vocabulario. Hay como mucho vocabulario en relación a los museos que está explícito en algunas de las entrevistas, no todas, que algunas son más esperanzadoras, que me gustaría pensar, sobre todo como en ese vocabulario que están usando algunos de los entrevistados, en relación a cómo piensan los museos en relación a las políticas culturales, y anoté algunos términos, sobre todo provenientes de la entrevista a Andrés Duprat, que es el actual director del museo, elegido por concurso, como todos saben, y él va a mencionar muchas terminologías que sobre todo devienen de una fundación que es la Fundación TIPA, que es una fundación que promueve Américo Castilla y que generó cierto tipo de modelo de museos que sobre el cual creo que tenemos que combatir, y para combatir ese modelo de museos creo que el dossier de perder la forma humana es bastante útil para repensar esa terminología. Él va a decir que los museos tienen un nuevo rol, ¿sí? No deja muy en claro cuál es ese nuevo rol, pero va a decir que hay un nuevo rol, y sobre todo va a enumerar muchos problemas, como que los museos sobre todo están estructurados en base a problemas. Va a tener el Museo Nacional de Bellas Artes en concreto falta de espacio, limitaciones, desconexión, y sobre todo el desafío del nuevo director va a ser modernizar y profesionalizar el museo, ¿no? Y en ese sentido creo que trataría de pensar esos términos desde la oposición, cómo podemos desprofesionalizar y desmodernizar el Museo de Bellas Artes hoy, o si es posible pensar esos términos desde la oposición. Y en ese sentido Duprat va a citar a sus referentes dentro del Museo Nacional de Bellas Artes, y va a decir que uno de sus referentes va a ser Jorge Romero Brest, ¿sí? Como todos saben, o tal vez no lo saben, pero Romero Brest asume en el 55, tras el golpe del 55, a diferencia de Duprat no es elegido por concurso, sino que él interviene el cargo en el Museo Nacional de Bellas Artes, y lo que va a hacer es algo parecido a lo que propone Duprat, ¿no? Modernizar el museo. Y en ese sentido va a crear, por ejemplo, una de las de los casos más importantes o más interesantes, que es la Comisión Pro Picasso, que va a juntar a muchas familias a que junten fondos para poder comprar el primer Picasso de la colección del Museo de Bellas Artes, y así va a pensar que con ese Picasso dentro de la colección Romero Brest iba a modernizar de algún modo esa colección. Romero Brest estaba pensando, y es un dato que pocos saben, anterior a la creación del Museo de Arte Moderno, la creación de un Museo Nacional de Arte Moderno en lo que hoy es el pabellón temporal, de muestras temporales. Y de algún modo creo que Duprat está pensando en esos términos, y está pensando sobre todo la colección en esos términos, y eso es algo que podemos leer bastante en la entrevista, sobre todo en relación a lo que él dice de su propuesta para la colección. Él va a decir que va a dejar de comprar contemporáneos y que sobre todo se va a ocupar concretamente de cubrir los baches, ¿no? Como que la colección del Museo Nacional de Bellas Artes tiene muchos baches, y que su función sobre todo va a ser la de tratar de generar un plan de adquisiciones que pueda cubrir esos baches. En este sentido, la entrevista a Marcela Cardillo, que es otra de las entrevistas que va a estar presente en el dossier, que fue la directora anterior a Duprat, va a hablar desde términos mucho más políticos en relación al museo, sobre todo desde la gestión cultural, y también va a tener una visión bastante similar en relación a esta idea de colección, que los dos van a coincidir en cierto modo, de que una colección debe completarse en cierto modo. Y me gustaba tratar de pensar otra formulación para pensar las colecciones, ¿no? Como pensarlo casi desde la vereda opuesta, como que las colecciones nunca tienen baches,
sino que son lo que son. Y de algún modo están constituidas por las obras que conforman ese cuerpo, por lo que son y sobre todo porque representan o simbolizan un poco cada una de las gestiones o de los transcursos que tuvo ese museo a lo largo de su vida institucional. Entonces me parecería mucho más interesante no pensar esa colección como una colección con baches, que siempre va a haber que tratar de completar, sino todo lo contrario, como una colección que está cerrada en sí misma. Y en ese sentido trataría como de pensar o de proponerle a Duprat qué sucedería si el Museo Nacional deja de coleccionar, ¿no? Tal vez sea como la salida más interesante para poder empezar a pensar al museo en sí mismo, que el museo a través de algún tipo de decreto pueda dejar de coleccionar obras, ¿no? Que pueda cerrarse a sí mismo y desde ese cerrarse a sí mismo pueda empezar a pensarse a sí mismo y no seguir intentando desde la gestión pública solo cubrir limitaciones, ¿no? Tratar de llenar baches, de generar un tipo de ampliación, de mejorar las reservas, sino que tal vez la función del museo sería bastante diferente en ese sentido. Y trataba de pensar un poco cuál es el modelo de este museo, o cuál es el modelo que está constituyendo de algún modo esta entrevista, o cuál es el modelo que se piensa hoy desde el museo. Y pensaba el museo como un homenaje, como que hoy el Museo Nacional de Bellas Artes funciona como un homenaje a los caídos dentro de las artes visuales. Y en ese sentido, como pensar en los últimos meses del museo es pensar en el velatorio de Machó, que fue realizado hace unos meses, o pensar en el homenaje que se hizo a Košice, que actualmente está exhibido, o en los festejos por los 120 años del museo, o también los festejos por el aniversario de la Cárcova, que también se está realizando en este momento. Y me parecía que tal vez no es el modelo que estamos buscando, que el museo solo funcione como un homenaje, ¿no? Como que el Museo de Bellas Artes solo pueda pensarse como un homenaje a todos esos momentos. Y pensaba un contramodelo tal vez, que es un modelo más parecido al que propone Roberto Amigo, que lo va a decir en la entrevista, que el museo debe activar el pasado desde el presente, ¿no? Y pensar las tradiciones. Y ese modelo tal vez sería un modelo en contraposición a este modelo homenaje, un modelo más anacrónico, como que el museo pueda funcionar en cierto modo con cierto anacronismo. Y pasando brevemente, porque no sé si se me está terminando el tiempo ya, quería mencionar un poco la relación de este dossier en relación al Museo de Bellas Artes con el dossier de perder la forma humana. Sobre todo pienso en términos generales que ambos tienen como una terminología muy domesticada en cierto modo a cómo pensar en principio la idea de museos y en el segundo dossier cómo pensar estas experiencias más vinculadas con el under de los años 80 en Latinoamérica, pero pensaba sobre todo cómo el Estado desde el museo podría incorporar muchas de estas experiencias que son las fuentes o el trabajo de campo que se hace en perder la forma humana. O si hay alguna posibilidad de que un museo del Estado pueda de algún modo reincorporar y trabajar sobre la experiencia de estas experiencias, sobre todo vinculadas al under en los años 80 en Latinoamérica. Si hay algún modo que el Estado incorpore eso, sobre todo pensando al museo como un espacio donde no solo se tiene que conservar las artes visuales y exhibir las artes visuales, sino que también se puede pensar un modo de pensar las instituciones en relación al Estado más en términos generales, ¿no? Como que el museo no solo sea ese espacio para conservar y guardar y difundir las artes visuales, sino que pueda ser un espacio de privilegio para pensar otras instituciones dentro del Estado. Creo que al estar englobado dentro del Ministerio de Cultura y al tener cierto grado de descuido por parte del Estado, puede ser como un espacio de privilegio para poder repensar otras instituciones que no solo estén vinculadas directamente con las artes visuales. Y en ese sentido creo que la relación con todas estas experiencias de los años 80, o si el museo podría trabajar en una incorporación que no sea meramente documental o de coleccionar estas experiencias de los años 80 y poder incorporarlas a su práctica más diaria, me parecería que estaríamos como encontrando y buscando como un nuevo prototipo
de museo que hasta ahora no estamos encontrando. Y por eso, volviendo al comienzo, me preguntaba por qué un espacio como un museo del Estado, como el Museo Nacional de Bellas Artes, tiene que tener y tenemos que abocar a toda esta terminología y a todos estos vicios que provienen de la gestión cultural y que no sé si son tan necesarios para poder repensar la práctica cultural desde el Estado. Ya tenemos que cortar, ¿no? Bueno, vamos a cortar. Sí, ya nos van a tocar. ¿Qué hora es? Bueno, cortamos acá y pasamos a escuchar a la banda de Nacho con su compañía.